Yo a tu edad ya tenía hijos, familia, casa y carro. Una frase que escuchamos mucho hoy en día, y más si eres un millennial o de la generación Z, pero los millennials y generación Z somos más pobres que lo que eran los baby boomers y la generación X a nuestra edad. ¿O no? Al igual que con el tema de el dinero compra la felicidad o no, este es un tema delicado y tabú para muchos, ya que existe varias opiniones al respecto. Así que en este video quiero hablar y mostrar ambos lados de la moneda en este tema, que en nuestras generaciones son más pobres que los mayores a nuestra edad y lo contrario, que hacemos mucho más dinero y tenemos más facilidades que ellos a nuestra edad hace tiempo. Empecemos por lo que dicen ellos, y es que los millennials somos igual de ricos, hacemos bastante dinero al igual que hicieron nuestros padres cuando tenían nuestra edad. Los baby boomers son aquellos que nacieron entre 1946 y 1964. Pero ahora sí, varios estudios intentan medir la riqueza de varias generaciones a menudo y se utiliza la encuesta de finanzas del consumidor de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y una forma de interpretar esos datos es mostrando que cuando los baby boomers tenían 30 años controlaban más del 20% de la riqueza nacional, mientras que los millennials en este momento a una edad similar solo tienen alrededor del 3.5% de la riqueza nacional. Hoy, y según ese estudio, aunque parezca cierto, te estás olvidando de una idea más grande. Había muchos más baby boomers que millennials hoy en día y representaban una proporción mucho mayor que la de la población cuando tenían 30 años. En este gráfico podemos ver las diferencias de riquezas generacionales de cada una de las generaciones de los baby boomers, de la generación X y los millennials en el momento. Aún así, se dice que los boomers aún así eran o son más ricos que sus generaciones anteriores, ya que podrían ahorrar de sus ingresos para generar riqueza y con eso compraban casas, bonos, inversiones y demás. Aunque al parecer, según estudios y la historia, no todo es así de lindo para los boomers debido a la desigualdad dentro de las generaciones que ha ido aumentando con los boomers. Los boomers ricos siendo más ricos que las generaciones anteriores, mientras que los pobres siguen siendo más pobres que las generaciones anteriores. En el 2019, el 43% de los millennials vivían en hogares que poseen, en comparación con el 48% de los boomers a una edad comparable. Pero también se ha comparado que la vida de millennials es muy diferente a la de los boomers o la generación X, al igual que hemos tenido otras facilidades que antes ellos no tenían. Entonces, podemos ver que según esos estudios, los millennials definitivamente les va un poco mejor o mucho mejor, pero hay que tomar en cuenta muchas cosas, porque nos va mucho mejor, pero a la vez el costo de la vida es mucho más elevado que el de los boomers. De acuerdo a este artículo, la generación Z tiene 86% menos de poder adquisitivo que los baby boomers a los 20 años. Quiero comenzar mostrando este post que vi en Instagram de un creador de contenido que se llama Ryan Scribner, en el cual es sobre un periódico bastante antiguo de hace mucho tiempo, el cual podemos ver que podíamos comprar una casa en aquel momento de 2 cuartos, un baño, un porche y un estacionamiento por $7,450, lo que serían unos pagos mensuales de $47.92. Y dirán, claro, pero $7,000 antes era mucho más dinero que hoy en día. Y sí, es completamente cierto. Así que busquemos en la historia los precios del momento para compararlo también con ahora, al igual que los ingresos del momento. Una casa promedio en 1980 costaba $64,500, mientras que una persona promedio en Estados Unidos ingresaba $21,000. Lo que quiere decir que si gastaban todo su dinero, el 100% de sus ingresos en pagar la casa, tardarían aproximadamente 3 años en pagar una casa completa. Mientras que si revisamos el 2022, el año que acaba de pasar, el precio promedio de una propiedad era de $435,000, mientras que el ingreso promedio es de $70,000 aproximadamente, lo que quiere decir que generamos el 16% del precio de una casa en un año sin contar los intereses de un préstamo. Así que básicamente nos tomaría aproximadamente 6 años en pagar una
casa, el doble de lo que necesitaban en 1980. Pero obviamente nadie va a gastar el 100% de sus ingresos en una casa. Y es por eso que también vemos las diferencias en que antes podría sacar un préstamo de una casa y pagarlo en 13 años aproximadamente, mientras que ahora el promedio es de 30 años o incluso ya hasta 40 años gracias a las leyes que están poniendo ahora. Es esta una de las razones por la cual siempre escuchamos que los millennials es una generación floja, que se está quedando atrás, o una generación mucho más débil que las anteriores. Y algo que pienso que es importante de tomar en cuenta no es solamente el precio de las casas lo que ha aumentado, sino el precio de la vida como tal, gracias a la inflación que hemos estado viendo. En este cuadro podemos ver el aumento en precio de las casas desde 1970 hasta hoy en día. No solo eso, sino que gastar $100,000 en una casa en 1990 será lo mismo que gastar 377,000 hoy en día, mientras que gastar $100,000 para los gastos de la vida cotidiana, el día a día en 1990, sería lo mismo que $231,000 hoy en día, lo que sería un crecimiento de 277% en el precio de una casa y 131% en el costo de la vida del día a día. Ahora, si comparamos desde el 2020 hasta acá, sería un crecimiento del 42% en el precio de una casa y 13% en el crecimiento de la vida. Vean ese gran aumento que vimos en tan solo 2 años en el precio de una casa en comparación con 32 años de crecimiento desde 1990. Y esta es una de las razones por la cual los millennials tardan más en irse de la casa de sus padres, en general porque el costo de la vida es tan elevado que simplemente no vale la pena, al igual que suelen casarse mucho más tarde, ya que antes se solían casar a los 18, 20 años, incluso antes, en su mayoría, mientras que ahora esperan mucho más. Ahora, eso es solo el costo del día a día, más el costo de una vivienda, pero otra razón por la cual los boomers también les iba mejor, supuestamente, es porque los gastos de educación eran mucho más bajos que ahora. Otra razón por la cual hoy en día muchos deciden ni siquiera ir a la universidad, porque simplemente no les es rentable después de que se gradúan, gracias a que los sueldos después de graduados no han subido tan rápido como la inflación y el costo de una vivienda, a menos de que quieran estudiar medicina, ingeniería, derecho o algún tipo de carrera que de verdad requiera un título o un diploma. Porque aparte de eso, cuando sales de la universidad, lo que te ofrecen es un trabajo de entry level, una posición de principiantes, que ni siquiera es de principiantes porque algunos o la gran mayoría incluso te piden hasta 2 años de experiencia, sin importar que te acabas de graduar de la universidad, lo que hace a muchos buscarse un trabajo que pague mucho menor de lo que debería ganar o o un trabajo que no tenga nada que ver con lo que estudiaron. Yo, por ejemplo. Así que, a resumidas cuentas, ya vamos porque los préstamos estudiantiles son mucho más elevados hoy en día de lo que eran antes. Los ingresos o salarios son mucho más bajos, ya que no han tenido esa inflación salarial tan rápida como la inflación de la economía. Las propiedades están mucho más elevadas y el costo del día a día de la vida cotidiana también. Pero algo que no se puede negar es que ahora hay más facilidades en ciertos aspectos. El Internet y la tecnología ha permitido a muchas personas que logren trabajar desde la casa o crear un propio negocio con una sola computadora. Y muy pocos empleados, mientras que antes era todo mucho más complicado al momento de crear un negocio nuevo. Pero a la vez existe muchísima más competencia gracias a eso, lo que hace que el generar dinero no sea tan fácil como antes. En mi país le dicen que antes era como soplar y hacer botella, y ya no, queriendo decir que antes la gran mayoría de las personas que montaba cualquier tipo de negocio le iba bien, así fuera un kiosco, mientras que hoy la competencia es tal que tiene que ser un negocio con mucho más estudio, dinero invertido y más, pero sí hay que aceptar que hay más facilidades en comparación a lo que tenían los boomers. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros para poder sobrevivir y sobresalir en esta época siendo millennial o generación Z? Primero y principal, aunque parezca muy obvio, es controlar tus gastos, ya que muchos hoy en día viven paycheck to paycheck y así de verdad que nunca se logrará nada. Por ejemplo, si estás tratando de rentar una propiedad en este momento, la renta no debería ser más del 30% de tus ingresos brutos, para así poder tener dinero suficiente para el resto de los gastos, lo cual sabemos que puede llegar a ser bastante
difícil dependiendo de dónde vivas, en qué ciudad vives. Ahora, si la renta pasa a ese 30%, entonces te va a tocar ser mucho más estricto con tus gastos del día a día. Y lo mismo pasa al momento de buscar un préstamo. Otro punto muy importante es que hoy en día el costo de un carro o un vehículo es bastante elevado. Entre el préstamo o el lease, con los altos intereses, el seguro, mantenimiento, la gasolina, es bastante. El pago mensual promedio hoy en día es más de $700 mensuales, lo cual pienso que es demasiado dinero, ya que cuando mi novio sacó su carro, por ejemplo, su primer carro, pagaba $150 mensuales más $90 del seguro. Y eso fue en el 2016. Así que es momento de buscar la manera de ahorrar más y que se pueda comenzar a invertir pensando en tu retiro a futuro a través de una cuenta Roth IRA, por ejemplo, para poder ir ahorrando pensando a futuro, ya que lastimosamente, según estudios, nuestra generación está jodida, y me disculpan la palabra, en cuanto a dinero, y las crisis que hemos estado viviendo en estos últimos años no han ayudado mucho, pero a la vez han creado muchísimas oportunidades. Y trata de no pensar mucho en que te estás quedando atrás gracias a todo esto, porque si ya estás pensando eso, te dejo este video por acá en el que hablo de cómo combatir este tipo de pensamientos y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.